Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá en estos jueves que tanto provecho le hemos sacado en estos tiempos de pandemia. Al doctor Ignacio también agradecerle por el espacio nuevamente, porque esta charla era la que íbamos a dar el jueves pasado, que era el Día Internacional del Stroke, el jueves octubre 29. Sin embargo, por temas de agenda con los invitados extranjeros se habló de otro tema, pero entonces hoy retomaremos este tema tan importante que es el ACV isquémico y para dónde queremos ir con esta enfermedad. Es una enfermedad que afecta una de 4 personas a nivel global, que es responsable de casi 7 millones de muertes al año a nivel mundial. Por supuesto, no hay muertes pormenorizables, ni quiero que me malinterpreten, pero la actual pandemia es responsable de 1/5 aproximadamente de estos fallecimientos. Entonces, el ACV es un enemigo del que tal vez no se hable tanto, ni sea tan mediático, pero es un enemigo silencioso muy importante que tenemos que tener en cuenta a nivel del gremio médico, como a nivel de la sociedad en general. El COVID, por supuesto, se ha visto relacionado directamente como factor de riesgo importante en el ACV, y tenemos que recordar que cada 6 segundos fallece una persona a nivel mundial por un accidente cerebrovascular isquémico. Es decir, en lo que llevamos de minuto de esta charla, van aproximadamente 10 personas fallecidas por un accidente cerebrovascular. Entonces, la charla de hoy no pretende ni revisar las guías de manejo. Ya tenemos muy claro, según las guías de la AJA, qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que el manejo con RTPA endovenoso tiene unos tiempos, tiene unos criterios. De igual manera, sabemos que la terapia por vía endovascular tiene unos criterios también que se tiene que realizar en ciertos tiempos. De igual manera, tenemos como terapia endovascular las posibilidades de realizar tanto manejo con stent como por vía aspirativa. Y tenemos unos tiempos que están establecidos por estos estudios, el Diffuse y el DON, donde se nos han abierto ventanas hasta de 24 horas. Todos estos organigramas que cada institución debe tener claramente definidos y claros, pues esto ya está más o menos escrito, todos tenemos que conocerlos. También tenemos que ir un paso en adelante fuera de este protocolo netamente de la fase aguda. También tenemos que tener en cuenta manejos posteriores, como es el manejo de la fibrilación auricular en estos pacientes, cuando retomar los medicamentos antiagregantes. Otro paso fundamental en todo este proceso es de cara a la fisioterapia y a la recuperación del paciente que ha sido víctima de un ACV. Por supuesto, en el futuro todas las herramientas irán encaradas a la telemedicina, a las aplicaciones, a nuevas terapias en casa y con ayudas tecnológicas importantes. Pero el objetivo de esta charla es, desde el punto de vista endovascular, hacia dónde vamos a ir, hacia dónde queremos ir, qué terapias, qué nuevos manejos, qué conceptos modificarán las guías en un futuro cercano, hacia dónde van las cosas en el manejo endovascular en el stroke. No todo está ya establecido, no todo está definido, esto es un continuo de cambios y veremos un poco, abriremos un poco esa ventana hacia dónde irán las cosas. Esta es la dirección que queremos llevar en esta charla, saber hacia dónde vamos a ir en cuanto a la terapia médica y endovascular. Primero, hablar del número necesario a tratar, que sabemos que es el número de pacientes que hay que tratar con una determinada terapia para que uno se beneficie. Es decir, terapias muy taquilleras como el bypass coronario, donde 24 personas tienen que ser tratadas para que se beneficie una sola. Y en la terapia trombolítica por tromboembolismo pulmonar, 35 personas tienen que ser tratadas para que una obtenga una prevención de muerte. Entonces, es decir, que son terapias
que tratar mucha gente para que una persona sea beneficiada, mientras que con estos estudios se ha demostrado que el número necesario a tratar de la terapia endovascular en ACV isquémico es de 3, es decir, 3 personas para que uno se beneficie. Estamos hablando de una terapia que tiene un impacto epidemiológico supremamente importante, y yo tengo que tener una razón muy fuerte, tengo que llenarme de unos argumentos muy sólidos para no ofrecerle terapia endovascular a un determinado paciente. Esta frase la parafraseo y la pongo acá, pero es muy importante tener en cuenta que tengo que tener un argumento muy sólido para no ofrecerle o para quitarle este beneficio a un paciente. ¿Hacia dónde irá encaminado entonces las mejoras que podamos obtener en la terapia endovascular? Son 3 elementos muy importantes. Obviamente, de cara a mejorar los tiempos donde yo voy a pasar a mi paciente, disminuir esos tiempos, ya que claramente sabemos que es nuestro principal enemigo a vencer. Otro punto que tengo que tener en cuenta es conseguir ese primer paso, es decir, capturar toda la carga embólica que esté afectando al paciente en esa primera oportunidad. ¿Cómo voy a lograr que en un primer paso yo logre retomar toda esa carga embólica que está afectando al paciente? Y el tercer factor es el factor de la repermeabilización, conseguir el mayor grado de repermeabilización del árbol vascular del paciente. Cada vez me sirve menos que sí, que llené aquí, pero aquí no, que aquí hay un área que quedó. No, cada vez tenemos que buscar el mayor grado de reperfusión cerebral en nuestros pacientes. El tiempo, lo mencionábamos, es nuestro mayor enemigo. 1.9 millones de neuronas mueren cada minuto sin tratamiento. Y vemos cómo conforme pasa el tiempo puedo tener resultados favorables si paso un paciente en este caso a las 3 horas, si lo paso a las 8 horas, cómo va disminuyendo la probabilidad de buenos resultados en estos pacientes. Y sabemos que por cada hora de retraso en la reperfusión, la posibilidad de mejora disminuye un 6%. Tenemos muchos retrasos a nivel del traslado prehospitalario, de la detección, de si llevamos el paciente en un taxi, si llamamos una ambulancia, sobre todo en medios latinoamericanos, donde esta parte tiene mucho desarrollo por hacerse. Tenemos muchos retrasos en este espacio. A nivel hospitalario también tenemos muchos problemas en la detección, en la toma de imágenes, mismo en el manejo intraurgencias y por supuesto los traslados a salas según haya sala disponible o no, en el centro, si está ocupada o no, si hay personal capacitado o no, en fin, estos 3 factores nos demoran mucho los tiempos a nivel hospitalario. Por supuesto que el estudio escanográfico lo tenemos que hacer, es uno de los pilares determinantes en la conducta endovascular, en la conducta médica. Necesitamos saber si hay una hemorragia, si hay un infarto ya claramente establecido. El estudio escanográfico sin contraste es uno de los pilares más importantes en la determinación del manejo endovascular o médico de estos pacientes. Por supuesto, nos marca la escala ASPECTS que todos conocemos y pues es fundamental hacerlo. Junto con las escalas clínicas, junto con la evaluación clínica del paciente, en este caso la escala NIHS, que todos conocemos, estos 2 factores, ya el escáner y una escala clínica, ya esos 2 únicos factores, ya me dicen si tengo un paciente que tengo que manejar de una o determinada manera, si tengo que ofrecerle un manejo médico o si lo tengo que trasladar a sala. Incluso si no tengo la ayuda del angiotac, que por supuesto es muy necesario, pero incluso sin el angiotac, con un NIH alto y un escáner que me da un aspecto favorable, yo ya puedo determinar si ese paciente lo puedo trasladar a sala o no. Y aún así, estos estudios escanográficos que son realizados en sala de angiografía, sin y con contraste, donde tengo una calidad de imagen bastante aceptable, unos estudios que son hechos en escanografía. El de la izquierda que ustedes ven es un estudio de escanografía realizado en sala versus un estudio multidetector que es prácticamente
indistinguible uno del otro y me da la información que necesito, en este caso un sangrado en la región occipital, ¿por qué no considerar trasladar directamente de la valoración prehospitalaria directamente a sala en algunos pacientes? Con esto se ha demostrado que se ha ganado tiempo, pues se han obtenido mejores resultados en 5 horas, en 24 horas, a 90 días, según diferentes estudios, y esto es una consideración que tendríamos que tener en un futuro, poder pasar directamente el paciente a sala, realizar un estudio escanográfico en sala y ahí determinar la conducta. Por otro lado, en cuanto a los tiempos, estamos abriendo ventanas que, por supuesto, cada paciente hay que mirarlo paciente por paciente, pero estamos viendo en este estudio publicado en JAMA ventanas que han ido hasta 10 días, donde ha habido pacientes que se han beneficiado de terapia endovascular. Por supuesto, esto es evaluación paciente a paciente, hay que mirarlo con pinzas, pero será la hora de empezar a considerar nuevas ventanas, es decir, pensar en extender según criterios esas 24 horas que actualmente están establecidas. Y volviendo a las escalas médicas que son tan importantes, tenemos que considerar simplificar esas escalas, tenemos que socializar esas escalas, llevarlas a la población general, donde, por ejemplo, nosotros consideramos esta escala rápido, donde según cada letra ubica en la escala neurológica una afectación, es decir, la R de si ríe el paciente, la A de si abraza, de si pronuncia, se evalúa el estado de conciencia, el estado de coordinación, los campos visuales. Y la idea de simplificar esto es globalizar estas escalas a nivel de población general, donde la misma población detecte tempranamente que está ocurriendo un ACV isquémico y sea mucho más rápida la detección y mucho más rápido el traslado a un centro especializado. Entonces, esto lo tenemos que hacer mucho más global en la sociedad general. Esta frase que dice que el área resultante isquémica es uno de los factores predictores más importantes en el resultado de los factores con ACV. Esta frase que pues realmente es tan obvia, pero igual de obvia, es tan potente porque lo que nos dice es que el paciente infartado ya poco se puede hacer por él. Y ese infarto, sea pequeño o sea grande, es lo que finalmente le va a determinar a ese paciente el resto de su vida, a ese paciente y por supuesto a su familia, a sus amigos. Entonces tenemos que nosotros tener un poco más de empatía en lo que ocurre después de estos infartos establecidos que en ocasiones son tan catastróficos para la familia y por supuesto para el paciente. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la completa reperfusión en nuestros pacientes que pasemos a sala o que les demos un manejo médico, pero tenemos que buscar completa reperfusión. ¿Cómo lo podemos ayudar a encontrar? Con estas dos medidas que hablamos anteriormente, con el efecto del primer paso y tratar de conseguir el resultado angiográfico TISI-3, la escala TISI es la que nosotros utilizamos proveniente de los cardiólogos, fue adaptada para cerebro y es el máximo, la máxima escala de reperfusión tras una trombectomía mecánica. Respecto al primer paso, sabemos que si bien conseguimos con la terapia endovascular buenos resultados arteriográficos, es decir, un TISI-2B, un TISI-2C, un TISI-3, si tenemos en un primer paso el TISI-3, es decir, el resultado angiográfico ideal, yo voy por mi trombo en una primera oportunidad, recapturo y tengo el mayor grado de reperfusión posible, voy a tener los mejores resultados a largo plazo con las menores tasas de mortalidad. Y aún así, si yo consigo la reperfusión completa del árbol vascular con cualquier cantidad de pases versus el primer paso, también voy a tener una mejora importante en los resultados a 90 días. Hay unos ciertos predictores que me dicen cuándo voy a tener un primer paso con los mecanismos que utilice, que son estos, por supuesto,
si tengo una carga en M1 versus una carga en la carótida interna, va a ser mucho más posible que tenga un primer paso en la cerebral media versus la terminación de la carótida interna. Pacientes con baja presión sistólica, pacientes con aspects en la difusión alta. Interesante acá el tema de la anestesia. Pacientes que recibieron anestesia local parece que les va mejor en este sentido. Pacientes con buena colateralidad tienen, por supuesto, mejores resultados, obviamente no relativamente con el primer pase, pero sí resultados clínicos. Y respecto a la indumentaria que se utilice en la terapia endovascular, está el uso de catéteres balón, ¿sí? Y terapias combinadas stent y herramientas aspirativas. Esto hay que mirarlo con calma. Nosotros en nuestro medio casi no utilizamos los balones guía, los catéteres guía con balón, y esto tiende en otros países donde sí se utilizan a disminuir, ¿sí? Porque pueden ser más engorrosos en el ascenso, porque llevan más tiempo para subir. Hay personas que han descrito que tienen complicaciones con los balones, entonces esto también hay que mirarlo con pinzas, pero lo importante acá es sentirse cómodo en cada centro. Cada especialista se tiene que sentir cómodo con el arsenal que hay disponible en cada centro. Entonces, sabemos que a pesar de las herramientas aspirativas versus los stent retrievers, no tenemos inferioridad en los catéteres de aspiración versus stent retriever para la primera línea de terapia en trombectomía mecánica. Sin embargo, según estos dos grandes estudios en los que se basan las guías, que son el COMPASS y el ASTER, la aspiración ha ganado un terreno importante versus los stent retrievers, ya que repermeabiliza de manera rápida, de manera más eficiente en términos costo efectivos. Pero entonces lo bueno acá es que tenemos dos herramientas, tanto por aspiración como por stent, que son comparables y que fuera de eso pues son complementarias. Una no me excluye a la otra. Si yo me siento cómodo utilizando las dos juntas y me siento cómodo utilizando primero una y luego la otra, no importa. Lo importante es que consigamos el mayor grado de reperfusión cerebral en los tiempos más rápidos posibles. Aquí lo que decimos es que la reperfusión completa TC3 es uno también de los factores más importantes en los resultados de los pacientes. Aquí incluso existe ahora la escala TISI extendida. Teníamos la TISI original, luego la TISI modificada, ahora tenemos la TISI extendida, donde se incluye este grado 2C, donde nos dice que es una reperfusión completa, sin embargo con un enlentecimiento del flujo o con pequeños émbolos distales que ya no son recapturables, y esto por supuesto tiene una repercusión clínica. Anteriormente, lo mencionábamos antes, un resultado 2A era un éxito. Ahora sabemos que un resultado 2A puede ser incluso considerado un fallo terapéutico, aún así el paciente beneficiándose de un 2A, pero nosotros tenemos que ir por un 2C, un 3 en nuestros procedimientos. Esto lo mencionamos, tenemos tanto en escalas de carótida interna como en la cerebral media, tenemos una repercusión clínica en estos resultados. Por otro lado, sabemos que cada vez estamos yendo más allá, estamos evaluando de diferentes maneras los trombos que afectan a los pacientes. Por un lado, en la parte alta de la pantalla, si tenemos un trombo rico en glóbulos rojos, sabemos que puede responder de una manera u otra en la terapia endovascular, versus si tenemos un trombo que es rico en fibrina, va a responder de una u otra manera a la terapia endovascular. Una herramienta, si bien no es indispensable para la determinación de conducta en el manejo endovascular, es la resonancia magnética, pero sí nos da pistas importantes sobre el artefacto de susceptibilidad magnética, que nos hablaría de presencia de glóbulos rojos o una mayor cantidad de glóbulos rojos en ese trombo, versus en la parte baja
que si no lo tuviera. Y esto se comienzan a hacer estudios, por ejemplo, que nos dicen que con este artefacto de susceptibilidad magnética, los pacientes tuvieron mayores tasas de recanalización. En el estudio escanográfico, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa que sugiere que hay glóbulos rojos o trombos ricos en glóbulos rojos que también tuvieron altas tasas de recanalización. Y también incluso nos hablan de la captación del contraste en el estudio sin contraste versus el angiotac, donde nos pueden decir que este tipo de pacientes pueden tener mayor respuesta en un primer paso por aspiración. En cuanto a los territorios cerebrales, es importante saber que la grandísima mayoría, por no decir actualmente, todos los pacientes que llevamos a trombectomía mecánica por aspiración o por stent retriever están localizados en los vasos grandes, en lo que conocemos como LVO, el Large Vessel Occlusion. Conocemos muy bien dónde están ubicados estos grandes vasos y por supuesto todas las terapias actualmente, todas las guías, todos los desarrollos tecnológicos están enfocados en estos territorios. Les encargo, porfa, si podemos apagar los micrófonos, les agradecería. La terapia actual está encaminada en estos territorios vasculares. En estos territorios vasculares ocurren el 35 a 40% de los eventos isquémicos. Tenemos otros territorios como los territorios lenticuloestriados, a donde no podemos llegar por vía endovascular, que ocurren un 20 a 25% de los casos, nada despreciable. Territorios frontera o watershed ocurren 2 a 5% de los accidentes y 1 a 5% enfermedades como enfermedad de Moyamoya o el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Si todo esto lo sumamos a los vasos grandes, estamos hablando del 60 a 75% de los accidentes isquémicos. Pero entonces, ¿dónde están el restante 25 a 40%? Están acá, están en este concepto que tenemos que ya empezar a adquirir, que es el Distal Medium Vessel Occlusion, DMVO, y son los territorios que están comprendidos entre los grandes vasos y los pequeños vasos. Los grandes vasos ya tenemos claramente definidos unos diámetros, los pequeños vasos rondan entre los 0,2 y 7 milímetros, y en medio tenemos estos vasos que rondan entre los 0,8 y los 2 milímetros. Ya tenemos que empezar a considerar para trombectomía mecánica ramas M3 a M4, A2 a A5, P2 a P5 en las cerebrales posteriores, picas aicas y cerebelosas superiores también pueden ser ramas susceptibles de trombectomía mecánica. Estos casos, por ejemplo, por stent, donde se recupera un trombo en ramas corticales o tanto por aspiración, que son muy importantes. Y esto aquí radica la importancia que si yo tengo lo que anteriormente llamamos vaso pequeño, ya no lo podemos llamar vaso pequeño, sino vaso mediano, con, según la zona donde esté afectada, un NIH alto. Si yo, por ejemplo, tengo la zona central y hipercentral afectadas por la oclusión de una sola rama, pues yo tengo que ir por esa rama. Yo tengo que ir a buscar por vía endovascular ese territorio y muy seguramente las guías se encaminarán hacia esos aspectos. Y en cuanto a las terapias trombolíticas, ¿cuál será el impacto realmente en un futuro? Tenemos unos tiempos determinados. Se están haciendo estudios actualmente de si esas ventanas se podrán prolongar. Tenemos otros estudios en curso como el MT Direct o este estudio del grupo chino que nos decía que la terapia endovascular no inferior sola versus terapia endovascular con la terapia puente. Esto es muy importante porque esto nos va a marcar ese primer paso de la terapia trombolítica, si la tenemos que dar o no antes de la trombectomía mecánica. Sin embargo, todo esto se evaluará porque los medicamentos
trombolíticos también pueden tener una ventana importante en el área intraarterial. Este grupo estudió con unas dosis medias de 300.000 unidades la terapia intraarterial con uroquinasa en terapia de rescate para mejorar la reperfusión, para facilitar el trombo, la remoción del trombo durante o previo a la utilización de stent river, y cuando tuvieron embolización en nuevos territorios. La importancia de esto es que no tuvieron mayores tasas de hemorragia intracraneal sintomática o hemorragia sistémica. Este otro grupo hizo lo mismo con, fue una revisión extensa de Actilice intraarterial, y si bien no dan un protocolo estandarizado, vieron mejores resultados mejores resultados clínicos a 90 días en el ranking, y de igual manera no tuvieron mayores riesgos de hemorragia tanto intracraneal como sistémica. Entonces nosotros en la terapia endovascular nos llenamos de posibilidades, nos llenamos de herramientas, tenemos herramientas farmacológicas, herramientas por stent, herramientas por aspiración, y lo importante es que tenemos una gran cantidad de posibilidades y nosotros sentirnos lo más cómodo posible con una. Sabemos que esto es un continuo, lo hablábamos antes, la terapia endovascular es una evolución continua, cada vez hay diferentes desarrollos tecnológicos, tanto en los catéteres por aspiración, en los dispositivos, en los stents que utilicemos, que si utilizamos balones, catéteres balones, o si no los utilizamos. Por supuesto, las terapias van cambiando. Si quiero utilizar terapia combinada, que si retiro el microcatéter, que si no, en fin, las terapias van evolucionando en complejidad, que si yo lo quiero mantener complejo, mi primer paso, en fin. Nosotros tenemos una cantidad de posibilidades, sin embargo, en nuestro concepto tenemos que pensar diferente, manteniendo las cosas lo más sencillas posibles para garantizar tiempos, para evitar mayores complicaciones, menos instrumental. Y en este caso, nuestro grupo viene trabajando últimamente con una estrategia desarrollada por nuestro compañero Víctor Gómez, que es la técnica SNACE, basada sobre la técnica que ya conocemos como SNAKE. Sin embargo, en esta técnica administramos una columna de contraste que llene el espacio muerto del catéter por aspiración, y al aspirar, pues estamos viendo el contenido aspirado junto con el trombo, y hemos tenido unos resultados muy, muy favorables para nuestros pacientes, incluso en primer paso. En este caso les quiero mostrar unos casos que hemos tenido. Paciente con cerebral media hiperdensa izquierda, con la respectiva oclusión. Aquí es el ascenso del catéter por aspiración hasta la zona del trombo. Una proyección lateral. Aquí en nuestra proyección anteroposterior identificamos con una inyección suave, llenamos el espacio muerto de nuestro catéter con contraste, identificamos ahí claramente la zona de trombosis, y en el momento de aspiración vemos cómo retraemos la columna de contraste, y junto con la sensación que tenemos en jeringa, nosotros realizamos aspiración manual, pues ya sabemos cuándo podemos realmente aspirar y retirar nuestro catéter de aspiración, consiguiendo resultados muy favorables en un primer paso. Este otro caso, también una arteria cerebral media izquierda, vemos ahí la oclusión. En este caso estamos ahí administrando la columna de contraste muy suavemente, por supuesto, para evitar trombosis distales y fragmentaciones del trombo, y posteriormente la aspiración manual con jeringa. Y en la siguiente diapositiva, ahí vemos cómo viene toda la columna de contraste con el trombo inmerso, y es hasta ese momento donde realizamos la retirada de nuestro catéter por aspiración,
y tenemos resultados TC3 en un primer pase. Este caso, arteria cerebral media contralateral. Aquí no se acelera el video, este es el ascenso que en algunas ocasiones logramos con el catéter por aspiración hasta el sitio de la oclusión, bastante rápido. Llenamos nuevamente nuestro espacio muerto con la columna de contraste y aquí vemos en las dos pantallas, una detrás de la otra, cómo va la aspiración tanto de contraste con todo el material embólico. Si ven en la pantalla de la derecha, cómo aspira todo el material embólico y el contraste retenido en las arterias es aspirado finalmente para una reperfusión TC3 con el émbolo en la pantalla derecha, lo ven ahí. Por supuesto, la vía radial es una vía favorable también para este tipo de estrategias en la fosa posterior, en este caso una oclusión en el tope de la basilar, donde por vía radial y con el catéter por aspiración, también en un pase se obtuvo ese pequeño trombo, no hay enemigo pequeño, y el paciente obtuvo una reperfusión completa del territorio vascular. Esta técnica es nueva, hemos empezado con un grupo pequeño de pacientes, pero realmente hemos tenido unos muy buenos resultados y seguiremos, por supuesto, estudiando. Ya para concluir, no me quiero extender en las conclusiones, sencillamente tener esta frase todos en mente, que resume toda la presentación, toda la terapia actual, donde la revascularización completa en el periodo de tiempo más corto es la clave para unos buenos resultados clínicos. Tengamos en cuenta que esto no es ir a abrir un vaso y perfecto, ya detrás de esto hay pacientes, hay amigos, hay familias, situaciones económicas que pueden ser destruidas en una familia, personas que pierden su capacidad laboral, esto afectando a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a sus padres, hermanos, en fin, detrás de esto, para nosotros puede ser un procedimiento de media hora, pero detrás de todo esto hay una cadena que pueden ser catastróficas, como pueden igual ser de buenas, pero pensemos que detrás de esto hay muchos factores que nosotros tal vez no tenemos en cuenta todos los días. Tenemos que tratar de garantizarle a nuestros pacientes el menor tiempo posible para el traslado a sala. Nosotros también tenemos que tratar de procurar el mayor grado de reperfusión cerebral en nuestros pacientes, sea con las herramientas que tengamos. Pero básicamente tratar de mantener sencillas las estrategias prehospitalarias, intrahospitalarias, mantener simple todos los procesos. Recordemos que en nuestras manos está la posibilidad de detener este reloj, evitar que haya tantos fallecimientos por esta enfermedad catastrófica y, por supuesto, agradecer al grupo aquí en Medellín que hace que todo esto sea posible y aprovechar aquí para invitarlos el próximo 11 de noviembre a esta iniciativa tan interesante que es el ASC, que es un curso que pretendemos hacer con un panel de primerísima categoría, tanto local, Colombia, como regional, Latinoamérica y nivel mundial, donde tiene un formato un poco diferente para que todos preguntemos, generar muchas dudas y tratar de desarrollar respuestas en este día que va a ser supremamente interesante. Los queremos invitar a todos, por favor, que trasladen esta iniciativa en su grupo médico, en sus familias, para que todos tengamos esta información de primera mano. Y muchísimas gracias nuevamente a todos por su atención. Espero que haya sido de su agrado y cualquier pregunta estoy aquí para responderla. Hola, Juan. Boris. Bueno, no, muy bien, te agradezco la presentación. Yo sí quisiera preguntarle, por aquí veo al profesor Murillo, Aníbal o Mauricio Acosta, si están por ahí conectados, que se encuentran en instituciones, digamos,
muy organizadas. Sí quisiera como una preguntita inicial, es qué tan frecuentemente, primero si lo usan o no y qué tan frecuentemente se hace el bypass a la terapia intravenosa con Actilice y se lleva al paciente directamente a la angiosuite si se confirma que tiene un vaso grande. Es decir, evitan el uso del Actilice si hay vaso grande, si el paciente ya, digamos, está en ventana terapéutica o, a pesar de tener vaso grande, utilizan el Actilice. Aníbal, ¿estás ahí? ¿Escuchaste Aníbal o Mauricio Acosta? En la institución depende un poco, casi siempre, si confirmamos un vaso grande, hacemos directamente terapia endovascular sin empezar el electriz. Pero hemos tenido casos, no sé, a veces hay tiempos en los que hay demoras o algo por el estilo y el grupo de neurología comienza la actilice, pero inmediatamente se traslada al paciente y ya está goteando la actilice y estamos empezando a hacer la terapia. O sea que tenemos los dos tipos de escenarios. Buenos días, Boris. ¿Qué más, Juan? Felicitaciones por la charla. Habla Mauricio Acosta. Muchas gracias, Mauro. Bueno, acá el grupo de neurología, pues como saben, como tenemos gente en formación, es muy fuerte en eso. Son muy académicos y cuando es vaso grande, casi siempre hacemos terapia puente por el tiempo, digamos, en la respuesta también a la terapia endovascular. Hasta ahora por lo menos no hemos evidenciado ninguna complicación de esta terapia, pues por el uso del trombolítico previo a la terapia endovascular, pero casi siempre el paciente, si está en ventana, se lleva su dosis de trombolítico. Yo aprovecho y hago una pregunta. Manejos con trombolítico intraarterial, ¿tienen ustedes establecidos una dosis por peso, unos tiempos, si va más allá de las 4.5 horas, no lo utilizan, utilizan ciertas dosis? ¿Tienen algún tipo de protocolo establecido para el manejo intraarterial con medicamentos trombolíticos? Realmente protocolo establecido, pues es muy difícil porque sabes que eso también es muy pues como no es tan establecido que uno pueda encontrar artículos que como que confirmen ese uso. Pero nosotros lo hacemos generalmente cuando tenemos trombos distales y sabemos, digamos, que no tenemos en su momento dispositivos de aspiración para vasos distales, lo utilizamos. Y el tiempo, pues somos un poquito más flexibles de las 4.5 horas, obviamente cuando vamos a hacer la trombolitis intraarterial, vamos hasta las 6, incluso lo hemos hecho en 8 horas. También depende mucho pues del grado del clínico del paciente, pero un protocolo establecido no, pues no tenemos así como escrito y como que llevemos que es por peso y dosis y eso no, sino que vamos inyectando a medida que vamos viendo el caso y si vamos viendo recuperación angiográfica, pues perfecto, pero no tenemos así algo establecido, escrito por el que nos guiamos en esos casos de trombolisis intraarterial distal. Ok. Gracias, Mauro. Nosotros igual, no tenemos un protocolo. No tenemos un protocolo definido, sino que uno, según el caso, usamos la ventana de 4 horas más o menos y también depende de qué tanto se le ha puesto antes. Entonces, si hay todavía dosis para ponerle, usamos la dosis que falta para ponerse directamente en el material. Cuando hemos visto, por ejemplo, embolización distal y cosas por el estilo, pero no lo tenemos escrito directamente, sino que uno va como calibrando según el caso. Perfecto, sí, eso ahí hay un camino largo para recorrer definitivamente en los medicamentos intraarteriales, porque yo creo que es una herramienta que tenemos que utilizar para mejorar reperfusión, obviamente teniendo en cuenta los riesgos de hemorragia, pero sí hay estudios que parece que no dan más hemorragia sintomática que lo que ya conocemos, entonces vale la pena trabajar en eso. Yo recuerdo mucho que ante mi formación, pues ya como 10 años, el doctor Jack Terón me decía, mire, si el trombo está ocluyendo la lentícula estriada, aplique todo lo que sepa y lo que esté escrito.
Si está distal al artículo estriadas, hágale el tiempo que sea, que eso al paciente le va a ir bien. Lo decía hace 10 años, pues, pero... Sí. Yo tengo una pregunta que me gustaría escuchar. Pues, de pronto, Omar López, ¿estás ahí? Omar, que lo veo por aquí conectado. O se me fue ya. O Nelson. Hola, Omar, Boris. ¿estás ahí? Hola, Ahí Omar, estoy. ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Quisiera preguntarte en un centro como Chayo, que manejan tanto paciente con accidente cerebrovascular, ¿qué puede llegar a ser más importante? ¿El TICI, el grado TICI de revascularización al final o el efecto de primer paso? Para ustedes, ¿qué es lo más importante? Digamos, abrir la arteria independientemente del número de veces que lo abran o realmente se concentran en ese efecto de primer paso. Para nosotros es más importante el primer paso, porque yo creo que Tiki, finalmente tú puedes tardarte 2 horas persiguiendo la recanalización y la vas a obtener. El problema es si ese tiempo salva tejido en penumbra o no. En ese sentido, creo que lo que debemos perseguir es la recanalización en el primer paso. Y en ese sentido, obviamente cada quien aprende una técnica, hace, digamos, su primera línea de ataque, pero ¿cuál consideras, al menos en tu servicio, que puede ser esa primera estrategia? ¿O haces una técnica combinada de entrada? Depende un poco el grado de oclusión y la localización del trombo. Nosotros tendemos a usar aspiración como primera opción, pero cuando vemos oclusiones de la carótida con trombos, digamos que se extienden desde la carótida extracraneal hasta la media, en ese caso sí vamos de una con la combinación de stent trigger y aspiración. Ok, gracias, Omar, gracias. Muy amable. Gracias por tu comentario. Yo tengo una pregunta para el doctor Fonseca. Marco, ¿estás ahí? Marco Fonseca. Marco Fonseca, neurocirujano, o alguien desde la neurocirugía. Yo noto que el tema del stroke, del ACV isquémico como tal, es un tema que al neurocirujano no lo mueve mucho. ¿Sí? Al neurocirujano, digamos, ha olvidado este terreno. Tuvimos un par de seminarios acá en donde se hablaba del rol del neurocirujano en el manejo del ACV agudo. Ya, Entonces quisiera saber ya llegué, es que no lograba conectar el sonido. Ok, Marco, Boris, buenos gracias. días. Buen día, buen día. Estaba comentando que hace un par de semanas tuvimos acá en este Super Thursday por parte de los colegas de neurocirugía unas presentaciones del doctor Mura de Chile, quien hablaba del papel del neurocirujano en el stroke isquémico, que no era solamente, digamos, el manejo con craniectomía descompresiva. Entonces yo siempre he pensado que los neurocirujanos hemos abandonado mucho o sea, no vibran con el tema de la ACV isquémica. Vos como neurocirujano híbrido que haces las dos cosas, todavía operas muchísimo y haces también la parte endovascular, ¿qué visión tenés de ese papel del neurocirujano en el manejo del stroke isquémico? Yo soy un convencido personalmente que el manejo multidisciplinario debe ponerse como estándar. El problema es que los neurocirujanos en general, los neurocirujanos en Colombia, diríamoslo así, no tienen ningún interés en el stroke isquémico, cero interés. Incluso es difícil lograr que hagan una craniotomía descompresiva cuando es necesaria, es muy complicado. Y tú consigues solo muchachos o personas jóvenes que tienen interés en el stroke isquémico. Realmente es así, eso es totalmente cierto. Y el papel que se puede jugar es muy importante, no tanto como para ir a entrar a hacer microdisección en la cual se van a gastar 1 hora y media antes de poder llegar al vaso y destaparlo, pero sí hay muchas otras
cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de la neurocirugía. Y es importantísimo todo esto que se está haciendo, todo esto que tú haces, todo esto que están haciendo, es muy importante para lograr una sensibilización de nuestros colegas en este respecto. Yo tenía una pregunta. ¿Hasta cuántos pases hacen para lograr una desobstrucción? Porque, pues, contrario a lo que dice Omar, evidentemente uno busca lograr un tiki 3 de entrada en el primer pase, pero no siempre es posible. A veces el catéter de aspiración simplemente no sube más allá del sifón, no sube más, porque hay anatomías complicadas. Y el stent retriever no logra hacer el trabajo en la primera. ¿Hasta cuántas veces, hasta cuántos pasos se permiten o cuánto tiempo antes de abandonar? Esa pregunta es bien difícil de contestar, porque obviamente, pues, no hay un número determinado de pases que uno dice, bueno, llegamos a 10 pases y si ya no subimos, no. Yo creo que ya uno empieza a ver que uno puede hacerle daño al paciente, uno puede ver que ya no logró mayor reperfusión, puede considerar que haya un grado de arteriosclerosis en la placa y que por ningún motivo con técnicas combinadas esté reperfundiendo. Es una pregunta difícil. Personalmente yo no tengo un número, no tengo una cifra, tal vez por hora, por tiempo, que uno dice, ya aquí nos toca parar porque le generamos ya es más daño al paciente que cualquier cosa. Pero de todas maneras, yo a esa pregunta no le tengo una respuesta clara numérica, categórica. Yo hago 6 pases, no, eso depende como cada paciente. Yo esa respuesta Sí. no la tengo. Además, nosotros aquí no podemos estar cambiando materiales constantemente y los materiales se van degradando, ¿no? Es claro, Sí, a señor. medida que se va usando. Entonces, esa pregunta es muy importante. Y un comentario final que les quería hacer, en el caso, hace 3 días precisamente tuve una obstrucción total de carótida distal y cerebral media y logré sacar la parte más proximal porque el catéter de aspiración no subió. Ya adentro, cuando el stent retriever lo puse, nunca lograba, después de 5 pases, no lograba desobstruir y traer el coágulo. Y se me ocurrió hacer algo que tú dijiste, que le aprendí al doctor Boris hace muchos años, y fue inyectar un poco de streptoquinasa. Inyecté 100.000 unidades de streptoquinasa directas, esperé 10 minuticos y ahí sí se dejó traer el, el coágulo en el stent retriever y logré un tiki 2. Pero es una técnica que evidentemente está empezando a salir la literatura Sí, señor. y que yo creo que no se puede olvidar. En nuestro medio es muy fácil conseguir la streptoquinasa en las salas de movimiento. Por el contrario, la uroquinasa no se consigue y el actilice se demora en llegar, entonces la streptoquinasa siempre la tiene en la mano por los movimientos. Yo aprovecho y hago una pregunta. Boris, ¿vas Juan, sí, en ese sentido? ¿Qué? una cosita. Es que la pregunta que hacía el profesor Fonseca es bien interesante, ¿sí? Sobre todo los que hacemos intervencionismo, y es cuántos pases. Estoy de acuerdo con la respuesta que da Juan, no existe como una regla, hay que individualizar cada caso, pero lo que sí hay que tener en cuenta, al menos desde lo técnico, es que si se siguieron los pasos adecuados y llevas más de 3 intentos, inmediatamente tienes que empezar a considerar, o sea, tienes que pensar que en alguna posibilidad, digamos, de una lesión asociada como es la aterosclerosis intracraneana, que haya un fenómeno de placa y que por ese fenómeno de placa no estés pudiendo revascularizar adecuadamente el vaso, ¿sí? Entonces, cuando se han hecho 3 intentos y no se obtiene un adecuado grado de revascularización, siempre considerar la presencia del ICAT, que es como la enfermedad aterosclerótica intracraneana, y también ir pensando en que la estrategia puede llegar a ser modificada y de pronto considerar la implantación de un stent, ¿sí? O sea, es como
como que el objetivo siempre es revascularizar la mayor cantidad de territorio posible, pero estás haciendo todo muy bien, no se abre la arteria, inmediatamente hacer como un clic y pensar, bueno, puede que esté enfrentando una placa aterosclerótica intracraneana o una disección intracraneana y puede que ese paciente se beneficie más de un stent in situ colocado ahí directamente y no seguir haciendo intentos con el retriever. Entonces, esa es como la sugerencia. Y hacia allá iba mi comentario de si ustedes consideran en sus centros la implantación en agudo de un stent tipo coronario, un stent medicado, y qué protocolo de antiagregación, utilizan en este tipo de pacientes. Cuando ven que ya como rescate necesitan repermeabilizar la arteria como sea, con un stent, el de su elección, ¿qué protocolo de antiagregación utilizan y de anticoagulación si lo utilizan? Bueno, creo que es una de las cosas que se nos viene por trabajar, la enfermedad arteriosclerótica intracraneana. Hemos visto nosotros que pues ha venido cambiando un poco la tendencia a la conducta con esta enfermedad y cada vez creo que va a tomar más importancia la realización de angioplastia aguda con balón o la implantación de stent en el contexto en el que mencionaba Boris, de pacientes que no responden a la trombectomía o a las terapias de reperfusión. Nosotros como grupo tendemos un poquito más a la realización de angioplastia con balón. Tenemos muy pocos casos, utilizamos balones coronarios pequeños. Creo que nos hace falta también familiarizarnos un poco más con el material y preferimos la angioplastia justamente por la dificultad en la antiagregación, dificultad dada por la tendencia de los grupos de neurología a no hacer antiagregación aguda, dificultad por la regulación médica que tenemos para la utilización de antiagregantes de acción rápida. Entonces, en ese sentido, si bien no tenemos un gran volumen de paciente, lo que nosotros hemos intentado es darle la prelación a la angioplastia con balón sobre la implantación de stents en agudo. Perfecto. No, muy de acuerdo también. Muy buena estrategia, Omar. Yo quiero preguntarle aquí, no sé si está ahí Jorge Jiménez, de neurología. Jorge, ¿estás ahí conectado? ¿Puedes responderle una pregunta, Jorge? Jorge Andrés Jiménez Arango. Vamos a ver si está por ahí el hombre. O alguien desde la neurología. Yo tengo una pregunta con respecto a esa gran bolsa en donde ponemos el diagnóstico del stroke criptogénico, ¿sí? ¿Realmente existe ese stroke criptogénico o en qué porcentaje, al menos aquí localmente, tenemos unas fallas enormes en el diagnóstico? Porque Juan nos mostró unos avances muy importantes en imágenes, cómo esos pacientes que son categorizados como stroke criptogénico pudieran ser mejor estudiados. No sé si desde la neurología está por ahí Jorge o Carolina, que es neuróloga. Carolina Estrada. O directamente los radiólogos como un doctor Ramiro Correa, que siempre está tan actualizado en el tema. Alguien que nos pueda hablar. ¿Qué herramientas de diagnóstico podemos utilizar para disminuir las tasas de stroke criptogénico, profesor Correa? Bueno, no, primero, antes de esa, quiero hacer 3 comentarios. Uno, que el Actilis intravenoso está recomendado por las guías de la AJA y no lo podemos suspender, a no ser que se hagan unos estudios ya bien hechos. O sea que si vamos a seguir la guía dice que hay que hacer intravenoso. En cuanto al Actilis intraarterial, sí, hubo 5 estudios por allá en el año 2012, australianos, el PROACT 1, el MELT, el Síntesis, que decían que
no mostró utilidad y por eso se dejó hacer los procedimientos. Y me acuerdo cuando salieron esos artículos que nos quedamos muy preocupados porque decía que la terapia endovascular no tenía utilidad porque en esa época se hacía actilisis intraarterial y las guías de la AJA dicen que no se debe usar el actilisis intraarterial, pero yo creo lo que dice el doctor Omar, que si hay un sitio como la articuloestriadas en que no hay nada más que hacer, pues por cuestiones humanitarias o no sé qué sería, se podría intentar el actilisis intraarterial. Lo otro, es que la pregunta importante es la siguiente. Lo que estamos, la trombectomía mecánica sirve para evitar que la penumbra se infarte, pero ¿cómo sabemos que el paciente tiene penumbra cuando le estamos haciendo una trombectomía mecánica? Entonces, ustedes, ¿cómo se guían para saber si el paciente sí necesita la trombectomía mecánica o ya está totalmente infartado y no hay nada que hacer? Esa sería como los que... Criptogénico, pues es una palabra que se usa cuando uno no sabe qué es lo que está pasando, pero yo creo que cada día vamos a saber más de este asunto y lo criptogénico va a ir disminuyendo. Entonces, la pregunta para todos es que, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo sí se necesita o no se necesita? O sea, ¿hay penumbra o no hay penumbra cuando estamos terminando? Pues esa es la pregunta clave y una de las preguntas que vamos a tratar en nuestro próximo meeting de LASC, el meeting que tenemos programado para la próxima semana, en donde, como bien mencionaba Juan, vamos a tener invitados de la talla de Sheila Martins, que es la presidenta de la Asociación Mundial de Stroke. Vamos a tener al doctor Amer Hassan, que es el presidente de la Asociación Americana de Neurología Intervencionista. Vamos a tener a Edgar Samaniego desde la Universidad de Iowa. Vamos a tener a Orlando Díaz, desde, obviamente, conocido por todos nosotros, colombiano, talento en el exterior. Vamos a tener un panel bien interesante de expertos internacionales y nacionales. Pero efectivamente, doctor, yo sigo pensando, al menos en mi opinión personal, que en ACV las cosas tienen que hacerse lo más sencillo posible y pienso que la disociación clínico-imagenológica sigue siendo importante. Es decir, que el examen neurológico adecuado, con una valoración de un NIH y una buena interpretación de una tomografía simple, le ayuda a uno a decidir qué área o qué tejido todavía es potencialmente rescatable, ¿sí? Digamos que si tú tienes un muy buen o un aspect intermedio entre 5 a 6 puntos y tienes un NIH mayor de 15 puntos, ese paciente hay que entrarlo independiente que no tengas una herramienta tan objetiva como una resonancia magnética para evaluar ese nivel de mismatch, ¿sí? Ese nivel de isquemia versus infarto, ¿sí? Entonces, ese es un tema que da para mucho. Me parece que la resonancia en última instancia sigue siendo el método más preciso, pero su disponibilidad, su interpretación, su valor en el mundo real, en algunos momentos puede estar limitado. Boris, digo, sí. Esa es la opinión mía personal, pero pues claro. obviamente hacia allá iremos, ¿no? Hacia tener esa herramienta mucho más disponible y que podamos ir con mayor precisión, ¿sí? Lo que pasa es que también se nos suceden ciertas cosas y es como esa sobrevaloración y ese sobrediagnóstico que restringe a muchos pacientes potencialmente, que potencialmente se pueden beneficiar, los descarta también de entrada. Bueno, pero si el paciente tiene un niche de 2 y tiene el BO, ¿lo tratas o no lo tratas? Lo invito al próximo AS, que ese es uno de los temas que vamos a tratar, el manejo de oclusión de vaso grande con stroke leve moderado en cuanto al NIH, ¿sí? Ok, gracias. Pero buena pregunta, doctor. Y el contrario también, ¿no? NIH, ese alto con vaso mediano, ese cada vez tenemos que pensar más en la estrategia de ir por ese vaso, bien sea por aspiración o con tecnologías Stentriver pequeñas como el Catch, como el Tiger, todas estas tecnologías que van saliendo encaminadas a esos vasos distales medianos.
Bueno, yo tendría, por aquí veo al colega Alexis Palacios. Alexis, ¿estás por ahí? Alexis Palacios de Panamá. Quería preguntarle, Alexis, o el mismo, o Bernardo. Bernardo, ¿estás por ahí? Bernardo Lander. O a Mauri, que había visto a Mauri, alguien del exterior para preguntarle un tema. No lo veo aquí. Bernardo, Alexis. Hola Boris, ¿me oyes? Buenos días, ¿cómo están? A ver, ¿a quién tengo? Ah, ¡Aló! profesor Bernardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Oye, qué rico, ¿cómo están todos ustedes? Saludos, ¿cómo les ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van tus cosas? ¿Bien? Bueno, no te voy a hablar de política, va bien. ¿Quieres llover en Caracas hoy? Pórtate bien. No, obviamente quería, pues con los temas de acceso que tiene la población a estudios de imágenes avanzadas, ¿sí? Quería saber cómo son los protocolos que se manejan allá, o si solo la tomografía simple es la herramienta con la que toman decisiones en cuanto a hacer o no hacer en los pacientes, o qué tanto Mira, acceso tienen a tecnologías de imágenes avanzadas. en el medio público tengo tomografía y arrancamos siempre con tomografía simple. La disponibilidad a veces del contraste también es un problema, pero yo creo que la mejor herramienta que tenemos para entrar es la tomografía simple. En el medio privado sí tengo tomografía, tengo resonancia y en resonancia tenemos todas las secuencias que podemos hacer. Pero a la larga siempre es perder tiempo. Mi problema principal no es imágenes, mi problema es cuando llegue el paciente, la hora de cuando llega el paciente. Y el otro problema que tengo yo mucho es que ahorita acabamos de decir que los neurocirujanos están desinteresados, pero es que en Venezuela están desinteresados hasta los neurólogos. Yo he tenido pacientes hospitalizados que hacen el evento en la noche y me llaman a las 10 de la mañana del día siguiente. O sea, yo creo que ese es el problema, la hacer conciencia de la enfermedad que tenemos. Entonces, yo tengo tomografía, resonancia, tengo la suite angiográfica, tenemos todo. Y el paciente se nos presenta adelante y nos quedamos con aquella frase que yo tengo muchos años diciéndola. Ay, pobrecito este paciente, hizo un SB. En cambio, si tuviéramos el infarto del corazón y el tipo entra con el dolor a la emergencia o en la misma habitación, sale todo el mundo corriendo. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar todavía todo esto. A mí por lo menos me ha costado mucho formar el equipo. Yo no sé qué tenemos que hacer con el equipo. Lo otro, los materiales. Bueno, yo tengo aspiración, tengo el primer sistema de penumbra, no me han podido dar el segundo. Esa técnica que están utilizando ustedes del microcatéter me parece de verdad formidable porque baja mucho los costos. Tengo también los stent retriever, o sea, pero el otro problema que tengo en privado es la mutual, es el seguro que trabaje rápido. Nosotros muchas veces pasamos por arriba, asumimos los costos y después veremos qué pasa, porque no se puede esperar. El día que me sale un paciente, yo no espero, pido permiso y voy y trabajo. Pero creo que tenemos muchos problemas, no solo imágenes, no solo, es que empezar a hacer los grupos de trabajo y los neurólogos que nos acompañen. Esto es bien, bien importante. No, Hola, Boris. Muy clara y muy concreta tu respuesta. Hola, Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Boris? No escuché tu pregunta porque tuve problemas para activar el micrófono. No, queríamos conocer al menos, pues, tenemos conocimiento de cómo funcionan varios centros en Colombia. Queríamos ver en el exterior qué tanto acceso tienen los pacientes a imágenes avanzadas y si esas imágenes avanzadas son fundamentales para la toma de decisiones o si la sola tomografía simple de cráneo es suficiente para tomar las decisiones en el manejo agudo de los pacientes. Ok, buenos días a todos. Nosotros tenemos en el país 2 centros privados en donde contamos con el software Rapid y la verdad nos apoyamos bastante en el resultado de las pruebas que se realizan y se le aplican este software. Y nos ha ayudado mucho para definir qué pacientes vamos a someterlos a terapia endovascular. No todos los pacientes llegan a estos centros y aquel que no tiene
la posibilidad, pues procedemos con las pruebas que estén disponibles, ya sea tomografía, si llega fuera de ventana, entonces podemos hacer resonancia magnética y de acuerdo a los resultados que nos arrojen estas pruebas, pues también, obviamente que el cuadro clínico y la evaluación clínica es importantísima para decidir qué pacientes vamos a someterlos a trombectomía mecánica. Bueno, Alexis, muchas gracias, muy clara tu respuesta también. Juan, ¿querés hacer el cierre ya para que les trabajar? Juan. Bueno, no, a todos muchísimas gracias por su atención, por sus comentarios. Definitivamente, cuando creemos que todo ya está inventado, pues vemos que, sobre todo en el manejo del stroke, tanto por vía médica como por vía endovascular, hay muchísimo por discutir, muchísimo por hacer. Definitivamente esto para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y nuevamente invitándolos al LASC el próximo 11 de noviembre. Y a todos, muchísimas gracias. Al doctor Ignacio González, muchas gracias nuevamente por el espacio. Y a todos un muy buen día. A ustedes muchas gracias y felicitaciones por la charla. Muchas gracias. ¡Que viva